Muy buenos días. ¿Qué tal estamos en este primer viernes de agosto? De agosto ya. Bien. Bueno, no hemos querido perdernos ningún día porque, bueno, yo creo que siempre hay algo que decir. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué se te ha No te iba a decir, ocurrido? pues hoy vamos a hablar de ventas. Y vamos a hablar de, bueno, un problema que venimos viendo durante a lo mejor los últimos años, los últimos par de años. Y es bueno, que las ventas parece que cuestan más, parece que los clientes son más lentos al decidir. Bueno, no es culpa del mercado. Al final, efectivamente, los clientes pues cada vez tienen mucha más información, con lo cual cada vez las reuniones al tener muchas reuniones tiene poco sentido. Lo que hay que intentar es pues eso, intentar vender con menos reuniones, con menos desgastes. ¿Por qué? Pues porque, bueno, a ver, el mercado siempre va a estar ahí, la incertidumbre, la economía, la competencia, todo influye. Pero es que la forma de comprar ha cambiado. Y es lo que deberíamos de intentar replantearnos, ¿no? Es el proceso comercial. Bueno, al final las empresas, como cada vez tienen más información, la decisión a veces se toma también entre más personas. Bueno, entonces muchas veces, so pena que sean cosas de poco importe, la gente intentan, puesto que cada vez hay más información, intentan tener la sensación de que van a tomar la decisión correcta. Y eso, con un proceso tradicional de venta, no lo vas a conseguir, por lo que estábamos diciendo, porque el comprador ha cambiado, ¿no? Y ese es el objetivo del episodio de hoy. Conocer o intentar conocer cómo compran tus clientes para que haces tu forma de vender. Porque cuando entiendes cómo toman tu cliente las decisiones, vas a dejar de intentar vender a empujones y lo que vas a intentar es pues ponerle en la boca la decisión, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Claro. Porque al final el cliente, bueno, pues el cliente que al final tiene información, ¿no? O sea, información tiene a patadas. Entonces, ¿qué es lo que necesita el cliente para decidirse? Bueno, pues esto ya lo hablábamos el mes pasado en uno de los directos y lo que necesita sobre todo es claridad. La información está por todos lados, accesible ahora mismo. Esto no es como antes, cuando no había internet, ¿no? Que ibas a una tienda a comprar cualquier cosa y te tenías que fiar de lo que te decía el comercial porque no había manera en absoluto de poder contrastar esa información, ¿no? Ahora no. Ahora sobra información por todos sitios, ¿vale? Antes, normalmente, en las empresas, el comercial era una de las principales fuentes de conocimiento. Ahora, cuando llegas a una reunión, el cliente ya te ha revisado tu perfil de LinkedIn de cabo a rabo, te ha buscado en YouTube, en Instagram, ha mirado tu página web 20 veces, te ha comparado con otros proveedores y ha hablado con otras empresas o profesionales que hacen lo mismo que tú. Entonces, eso hay en ese momento, en este momento en el que estamos, cambia completamente tu papel, ¿no? Ya no estás aquí para contarle lo bueno que eres, lo guapo y maravilloso que eres y lo bien que trabajas. Estás para ayudarle a entender qué decisión tiene más sentido para él, ¿vale? El problema es que en muchas reuniones siguen empezando
exactamente igual que hace 20 años, con la presentación de la empresa, la historia, los servicios, la metodología, los clientes, las certificaciones que tienen y todo el rollo, ¿no? Y el cliente, pues mientras está pensando, si todo esto ya lo he visto yo en tu web, ¿para qué me lo vuelves a enseñar? ¿Vale? La información ya la tiene, no la necesita, lo que necesita es claridad, ¿vale? Necesita alguien que le ayude a ordenar su cabeza y a ver si tiene sentido solucionar el problema que tiene contigo o no, ¿vale? A entender qué es lo que está pasando, a saber qué debería de hacer primero, ¿vale? Y lógicamente cuando una empresa, un profesional consigue hacer eso, ya dejas de parecer un proveedor y empiezas a parecerte más a un asesor. Y entre un proveedor y un asesor hay una diferencia abismal cuando llega el momento de decidir. Está claro, y eso nos lleva a la segunda consecuencia de por tener tanta información disponible. Y es que muchas veces nos creemos que las ventas, que el proceso de la venta se alarga porque es un tema de presupuesto, porque se lo tiene que pensar. No siempre. El problema es que como tienes mucha más información, eso te crea incluso más intranquilidad. Porque piensas que tomar una decisión con tanta información, si te equivocas, pues debería haber menos margen para equivocarse, ¿no? Y resulta que que una decisión que aparentemente antes la tomaba una persona porque era una decisión sencilla, porque al final era más o menos, decías, bueno, pues te fías un poco de la persona, que es lo que tú decías, era el comercial el que entre dos productos más o menos parecidos, al final el que vendía era el comercial, el que te genera más confianza, ¿no? Ahora ya, como ya tienes muchísima información, no quieres tomar tú solo la decisión y la decisión al final pasa por más reuniones, porque lo revisen más personas, por comparar muchos más productos o servicios similares. Y eso tú desde fuera piensas que una vez que has mandado una propuesta, si la gente no la valora, es por falta de interés. No, sino lo que pasa es que lo que está el cliente intentando es reducir el riesgo. Entonces, si cometes el error que comete todo el mundo, que es empezar a insistir, empezar a perseguir, a preguntar si ya han tomado la decisión, cuando lo que deberías de estar haciendo es preguntarle al cliente y decirle, a ver, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puedo hacer para que te sientas más seguro al tomar la decisión? Ahí es donde realmente vas a desbloquear la venta. No la vas a desbloquear reduciendo la incertidumbre, no presionando. Y es que eso cambia totalmente la conversación, ¿no? Entonces, bueno, señales de que para que nos hagamos una idea de que para que te des cuenta que estás vendiendo como hace unos años, como hace años, y no como el cliente quiere que ya está comprando de otra manera, ¿no? Bueno, hay señales muy claras de que estás vendiendo como hace unos años, porque además los clientes ya compran de otra forma. Y la primera sería cuando sales de la típica reunión pensando que todo ha ido fenomenal, pero después de 3 semanas ni te llama ni te escribe nadie, ¿vale? En ese momento no significa que hayas perdido necesariamente la oportunidad, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho más veces. En muchas ocasiones significa que el cliente todavía no sabe cómo justificar esa decisión internamente, ¿no? Otra situación puede ser que te dicen que no les gusta tu propuesta, o encaja, que ven valor, pero aún así quieren hablar con otras empresas. Y eso ocurre porque comparar les hace sentir que están tomando una decisión responsable. No necesariamente porque busquen otra alternativa mejor, simplemente necesitan validar que no están equivocándose, ¿vale? Y otra situación muy habitual es que piensas que el problema es el precio, pero cuando analizas la conversación descubres que apenas hablaste del coste que tiene no resolver ese problema. Si el cliente solo compara presupuestos es porque nadie le ha ayudado a entender el impacto económico de seguir igual.
y eso es responsabilidad nuestra, no de nadie más. Está claro. Y vamos, nuestra y no es del mercado, ni de los políticos, ni de nada, ¿no? Así que, y eso nos lleva a una verdad, que es cómo funcionan las cosas. El que vende mejor es el que ayuda a decidir. Y ese es el mayor cambio que estamos viendo. Durante años el objetivo era convencer de que te tenían que comprar a ti, que era la mejor opción. Hoy el objetivo es acompañar en la decisión, que no tiene nada que ver. Porque convencer es más parecido a empujar. Acompañar implica que tú tienes que comprender a tu cliente, que le tienes que hacer preguntas, que tienes que detectar los riesgos que él puede estar, en los que él puede estar pensando, explicarle las consecuencias de tomar una determinada decisión u otra, el ordenar sus prioridades. Cuando tú haces eso, el cliente deja de sentir que le estás vendiendo y empieza a pensar, a sentir que le estás ayudando. Y tiene eso que ver con la confianza, porque esa sensación vale mucho. Claro. Las empresas van a recordar al que le ayuda a tomar buenas decisiones, no al que hace los PowerPoint más chulos, ¿no? Entonces, bueno, por ir concretando y simplificar esto y darte una idea de cómo lo tienes que hacer. Vamos, como hacemos siempre, una estrategia en 3 sencillos pasos para que precisamente, pues eso, tu cliente perciba que le estás ayudando a tomar esa decisión. Venga, pues el primer paso sería dejar de hablar de tu solución rápidamente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero el error más común suele ser explicar la solución antes de entender realmente el problema que tiene la otra persona. Entonces, lo primero sería hacer más preguntas, profundizar, descubrir qué está frenando la decisión, quién participa en ese proceso de decisión, qué les preocupa, qué consecuencias tiene para ellos seguir igual. Cuanto mejor entiendas todo el contexto, menos tendrás que convencerles después. En ese momento ya puedes empezar a hablar de tu solución, pero no empezar hablando de ella. Está claro. Y entonces el siguiente paso sería pues ayudarle a tomar esa decisión, pero para eso te tienes que meter dentro de su cabeza. Porque las ventas las pierdes en momentos en los que tú no vas a estar presente, porque las vas a perder en reuniones donde tú no vas a estar. Entonces, tú a esa persona le tienes que dar argumentos válidos que son los que va a utilizar cuando a nivel interno tenga que explicar por qué él, porque si tú ya le has convencido, si tú ya te has ganado su confianza, tienes que saber qué argumentos va a emplear él para la gente con la que tiene que tomar la decisión, que vea porque él quiere trabajar contigo, ¿no? Claro. Con lo cual, tienes que ayudarle a construir de alguna manera ese discurso, ¿no? Que si no le ayudas en ese paso, pues al final va a pasar lo que pasa siempre, que la opción, que va a ganar la opción o del proveedor que para ellos les resulta más conocido, o lo que pasa siempre, que es la solución más barata. Para eso influye mucho el tercer paso de la... Claro, pues el tercer paso es reducir el riesgo percibido, ¿vale? La mayoría, casi todo el mundo lo que intenta hacer es aumentar el valor. Yo creo que casi que es mejor reducir el miedo, ¿no? Explica cómo trabajas, cuenta qué suele pasar durante todo el proyecto, habla de problemas habituales que pueden tener los clientes, comparte algún caso que hayas tenido con algún cliente, haz que el cliente pueda imaginarse trabajando contigo. Por lo cuanto más previsible resulte la experiencia, menos incertidumbre tendrá. Y menos incertidumbre significa pues más posibilidades de avanzar hacia un cierre de venta. Está claro. Entonces, bueno, los errores más comunes que cometemos para recapitular. El primero
es pensar que dar más información significa generar confianza. No. Cuando la gente ahora mismo tenemos exceso de información. El tener exceso de información sin un contexto adecuado, lo único que genera es confusión. La confianza aparece cuando el cliente entiende claramente cuál es el siguiente paso que tiene que dar. El segundo error ya lo hemos comentado. Confundir silencio con desinterés. Muchas veces el cliente está intentando tomar una decisión que para ellos puede ser muy compleja y por eso tarda en contestar. Bueno, pues tú lo que tienes que hacer es lo que hemos dicho, facilitar la decisión, no intentar que la tome deprisa, sino que la tome bien. El tercer error, que es lo más común de la venta tradicional y lo que sigue haciendo la mayoría de la gente, hablar demasiado de tu empresa y menos de cómo le puedes ayudar a decidir, que realmente es ahí donde aportar valor. Y luego, el cuarto error, y eso es una cosa que es de ahora y de siempre, que es pensar que todas las decisiones son racionales. No. O sea, las empresas están formadas por personas. Las empresas podemos decir que tienen miedo porque las personas que están dentro de las empresas tienen miedo, quieren evitar errores. Y esa es la parte emocional que tienes. Quien entiende esa parte emocional es el que mejor vende frente al que solamente habla de características y de beneficios. Bueno, ¿cómo le podemos ayudar con un ejemplo, con un ejercicio para que todo esto lo vean de forma más sencilla? Bueno, pues puede ser, por ejemplo, revisar tus últimas 5 oportunidades que hayas perdido sin analizar el precio ni a la competencia, solamente respondiendo a 4 preguntas, ¿vale? Una sería, ¿entendí realmente cómo iba a tomar la decisión esa empresa? Otra sería, ¿sabía quién participaba en esa decisión? Otra sería, ¿les ayudé a justificar internamente la compra? Y la última sería, ¿reducí el riesgo o solo expliqué mi servicio? Si respondes con sinceridad, descubrirás que muchas ventas no se perdieron porque el proceso comercial estaba adaptado no estaba adaptado a la forma actual de comprar, no por otra cosa. Está claro. Y bueno, y luego llegados a este punto, como decimos siempre, ¿nos puedes hacer caso o no? Si nos haces caso, pues tus reuniones van a cambiar. Hablarás menos, escucharás más, las objeciones aparecerán, las decisiones serán mucho más fáciles y dejarás de perseguir clientes porque habrás aprendido a acompañarlos durante el proceso de compra. ¿Que no hacer nada? Pues seguirás pensando que el mercado cada vez está más complicado, que cada vez cuesta más vender, que los clientes tardan demasiado en decidirse. Bueno, probablemente sea verdad, pero mientras tanto habrá empresas que entenderán cómo funciona el mercado y serán las que se hagan con el mercado. Entonces, y serán ellas las que, pues efectivamente, se queden con tus oportunidades. Cierto. Así que bueno, y por cerrar ya, que nos vamos de tiempo. O sea, lo único que queremos traer con el episodio de hoy es que te quedes con una idea. Las empresas no compran ni como el año pasado ni como hace 5 años. Con lo cual tú tampoco puedes vender igual. El éxito comercial no consiste en hacer mejores presentaciones, porque al final ya hay herramientas que mejoran mucho las presentaciones, que están al alcance de todo el mundo. No consiste en insistir más, no consiste en enviar más propuestas. Consiste en decidir cómo decide cada cliente y en ayudarle a recorrer ese camino. Porque al final las empresas no buscan un proveedor, las empresas buscan tener la tranquilidad de que están tomando una buena decisión. Y si tú eres capaz de ofrecer esa tranquilidad, siempre tendrás una ventaja sobre el resto. Porque no vas a ser el que más habla, sino porque eres el que mejor ayuda a decidir. Y eso es lo que queríamos traer hoy. Total. Pues fenomenal. Pues nada, nos vemos la semana que viene y, como decimos siempre, pues comparte y síguenos para seguir apoyando estos directos que hacemos los viernes. Así que nada, feliz verano, buen mes de agosto y nos vemos en una semana. Venga, chao.